Entre 2016 y 2017, el Mar del Sur de China dejó de parecer una ruta comercial y se convirtió en uno de los lugares más vigilados del planeta. No por una guerra declarada, sino por algo mucho más peligroso, una guerra que aún no había empezado. Buques de guerra cruzando en formación, aviones despegando desde portaaviones, y varias potencias lideradas por Estados Unidos siguiendo cada movimiento, como si una chispa pudiera encenderlo todo. La operación tenía un nombre directo, casi provocador: Freedom of Navigation Operations, FONOPS. El mensaje de Estados Unidos era claro: estas aguas son internacionales, nadie puede reclamarlas por la fuerza. Pero la pregunta real es otra: ¿por qué este punto del mapa se volvió tan urgente? ¿Qué estaba defendiendo realmente Washington? Porque esto no empezó con misiles, empezó con fábricas, con tecnología, con un cambio silencioso que pocos notaron a tiempo. Pero para entender por qué este mar se convirtió en un tablero de ajedrez militar, primero hay que mirar algo mucho más pequeño: una pieza de silicio del tamaño de una uña, la misma que hoy decide quién manda en el mundo. El dragón dormido despierta. Hasta principios de los 2000, Estados Unidos veía a China como un país manufacturero barato, dependiente de tecnología extranjera, con poco poder militar global. Barcos repletos de mercancías salían a diario hacia Estados Unidos, y desde Washington existía una idea muy cómoda: a medida que China se haga más rica, se hará también más democrática. Pero hubo un momento, un día casi invisible para el mundo, en el que Estados Unidos comprendió que China había dejado de ser la fábrica barata del planeta, y se había convertido en algo más peligroso: una superpotencia tecnológica capaz de desafiar su liderazgo global. Ese día cambió la historia. Ese día comenzó la verdadera rivalidad del siglo XXI. Pero, ¿cuándo fue? ¿Y qué vio exactamente Estados Unidos que lo alarmó tanto? Made in China 2025, la alarma global. En mayo de 2015, Pekín publica un documento de apenas 30 páginas. Un plan con un título simple, pero ambición descomunal: Made in China 2025. En esas páginas, China anunciaba que su objetivo era liderar las industrias del futuro: semiconductores, inteligencia artificial, robótica, biotecnología, vehículos autónomos, telecomunicaciones, industria aeroespacial. Ya no era solo fabricar más, era fabricar mejor que todos. Ese día en Washington, muchos entendieron algo incómodo: China ya no jugaba en la misma liga. Ya no aspiraba a ser la fábrica barata del planeta. Quería ser la potencia tecnológica número 1. Y a partir de ahí, la competencia dejó de ser un simple tema comercial, para convertirse en una cuestión de poder. Ese mismo año, imágenes satelitales revelan algo que cambiaría el equilibrio del poder en Asia para siempre. China estaba construyendo islas artificiales en pleno Mar del Sur de China, uno de los puntos geoestratégicos más críticos del planeta. Pero no eran simples islas, eran auténticas fortalezas militares flotantes, pistas de aterrizaje de 3 kilómetros capaces de recibir bombarderos, sistemas de radar de largo alcance, búnkeres subterráneos, misiles antibuque y antiaéreos capaces de bloquear rutas marítimas, y puertos capaces de alojar destructores y submarinos. China, en silencio, estaba creando un portaaviones continental, inmóvil, pero permanente. ¿Por qué aquí? Porque el Mar del Sur de China es la autopista marítima del siglo XXI. Por esas aguas pasa buena parte del comercio mundial, del petróleo y del gas que alimenta a Japón, Corea del Sur, Taiwán y a la propia China. Más de $3 billones en mercancías cada año. Pekín afirma que casi todo ese mar le pertenece históricamente, basándose en la llamada línea de los 9 guiones. Hasta ese momento, la rivalidad entre Estados Unidos y China se sentía lejana para la mayoría del mundo. Era comercio, era diplomacia, era geopolítica a gran escala. Pero todo cambió con una empresa: la chispa, Huawei y el 5G. Cuando Washington empezó a analizar el despliegue global del 5G, descubrió algo inquietante. China no solo estaba participando en la carrera, la estaba liderando. Huawei se había convertido en el principal proveedor de infraestructura 5G del planeta. Sus antenas, routers y redes empezaban a instalarse en Europa, Asia, África y América Latina. País tras país elegía a Huawei por una razón simple: era más barata, más rápida y tecnológicamente muy competitiva. Para Estados Unidos, el 5G no era solo una mejora en la velocidad del Internet. Era la base de todo lo que vendría después: ciudades inteligentes, vehículos autónomos, drones, sistemas militares conectados en tiempo real. La columna vertebral digital del siglo XXI. Y esa columna vertebral empezaba a depender de tecnología china. En Washington, la alarma fue inmediata. Funcionarios de seguridad nacional advirtieron que Huawei representaba un riesgo estratégico, no solo por la empresa en sí,
sino por el sistema legal chino, que obliga a las compañías a colaborar con el Estado y con sus servicios de inteligencia. El temor era claro, aunque nunca se expresó de forma directa. ¿Qué pasaría si la infraestructura crítica de medio mundo quedaba bajo la influencia de Pekín? La administración de Donald Trump convirtió ese miedo en política de Estado. Huawei pasó casi de la noche a la mañana de ser un proveedor global a una amenaza existencial para la seguridad nacional estadounidense. Washington impuso sanciones, vetó a la empresa y lanzó una campaña diplomática global. Huawei fue excluida del mercado estadounidense y señalada como un riesgo para la seguridad nacional. Después llegó el golpe más serio, el bloqueo al acceso a chips avanzados, esenciales para el 5G y la inteligencia artificial. La medida no se limitó a empresas de Estados Unidos. Cualquier fabricante del mundo que usara tecnología estadounidense quedó impedido de vender a Huawei. El impacto fue inmediato. El crecimiento de la empresa se frenó en seco, y en Pekín quedó una lección clara. Depender de tecnología extranjera podía convertirse de un día para otro en una debilidad estratégica. El mensaje, aunque no siempre dicho en voz alta, era inequívoco. Si eres nuestro aliado, no puedes confiar tu red a China. Algunos países dudaron, otros cedieron. Reino Unido, Australia, Japón y Canadá empezaron a cerrar sus redes a Huawei. Pero más allá de Huawei, el golpe iba dirigido a algo más profundo. Estados Unidos había entendido que esta ya no era una pelea por mercados, era una batalla por el control de la red que conectaría al mundo entero. Y en esa batalla, permitir que China liderara el 5G era, para Washington, un riesgo que no estaba dispuesto a asumir. El caso Huawei dejó claro algo más profundo. La verdadera guerra no era por antenas ni teléfonos, era por algo mucho más pequeño y mucho más poderoso. La guerra de los microchips, pequeñas piezas de silicio del tamaño de una uña, pero que deciden el funcionamiento de todo. Inteligencia artificial, satélites, misiles, vehículos autónomos, redes 5G, incluso armas hipersónicas. Durante décadas, Estados Unidos había dominado este mundo sin competencia real. Pero entonces, notó algo inquietante. China estaba avanzando más rápido de lo previsto. No copiando, sino creando, construyendo fábricas gigantescas, formando ingenieros, invirtiendo miles de millones. Y entonces Washington hizo lo impensable. Convenció a los Países Bajos de bloquear a ASML, una empresa que no fabrica chips, sino las máquinas más complejas del planeta para fabricarlos, las EUV. Sin esas máquinas, China no puede producir los chips más avanzados del mundo, y sin esos chips, no puede liderar el futuro tecnológico. A eso se sumó otra jugada clave: presionar a Taiwán, hogar de TSMC, la joya de la corona en fabricación de semiconductores, para que no vendiera tecnología sensible a empresas chinas. También Corea del Sur y Japón fueron empujados a tomar partido, limitando la exportación de materiales y herramientas críticas. Así se cerró el cerco. Estados Unidos había convertido la industria de los microchips en un terreno geopolítico. Lo que antes era una red global de cooperación se transformó en un campo de batalla, y Pekín entendió el mensaje. Si quería ser una potencia tecnológica, tenía que dejar de depender y empezar a construir todo por sí misma. El reconocimiento oficial. Hasta ese momento, todo parecía una suma de reacciones aisladas. Sanciones, restricciones, advertencias, pero en 2017, Washington dejó de insinuar y habló con claridad. En su nueva estrategia de seguridad nacional, Estados Unidos declaró por primera vez, de forma oficial: China es nuestro principal competidor estratégico. Fue una frase breve, pero histórica. El fin de las ambigüedades. El cierre de una era de confianza, globalización ingenua y expectativas de convergencia. Ya no era comercio, ya no era cooperación, era rivalidad. A partir de ahí, la política exterior estadounidense giró hacia una nueva lógica: la contención tecnológica. Un eco moderno de la estrategia que alguna vez aplicó contra la Unión Soviética, pero esta vez sin misiles en la frontera. La batalla ya no sería ideológica, sería por microchips, inteligencia artificial y el poder de definir el mundo del futuro. El presente, tensiones y aranceles. Trump vuelve a la carga. Desde 2025, Washington ha reactivado los aranceles a productos chinos, incluyendo bienes de alta tecnología. China respondió con restricciones propias y el conflicto escaló más allá de los chips. Estados Unidos también presiona a aliados. Países como Canadá o miembros de la Unión Europea enfrentan amenazas de nuevos aranceles si fortalecen sus lazos con Pekín. Mientras tanto, China crece, invierte en nuevas rutas comerciales y expande su influencia económica global. La disputa del poder. El mundo ya no se define por fronteras, sino por redes, datos y algoritmos invisibles. Ya no gana quien grita más fuerte,
Gana quien piensa más rápido. Gana quien controla el código. China no pidió permiso. Estados Unidos no está dispuesto a ceder. Ambos lo saben. El que domine la tecnología no solo dirigirá la economía, dirigirá la narrativa del mundo. Porque esta no es una carrera comercial. Es una batalla por el control del siglo XXI. Pero dime algo. ¿Crees que esta guerra tecnológica puede resolverse sin un conflicto mayor? ¿O ya cruzamos una línea sin retorno? Déjame tu perspectiva en los comentarios. Queremos leerla. El poder no se hereda. El poder se demuestra. Se demuestra en cada sanción, en cada alianza, en cada chip fabricado, en cada línea de código escrita con intención. Y cuando llegue el momento de decidir, no ganará el que tenga más recursos. Ganará el que se atreva a usarlos y sepa cargar con su peso. Porque al final, no se trata solo de quién tiene el poder, sino de quién es digno de él. Si quieres más contenido como este, suscríbete y acompáñame en este viaje de poder, tecnología y futuro.